Bueno, muy buenas noches. Les deseamos en este viernes, el primer viernes de diciembre. Se va el año, viernes 3. Saludos a todos los médicos de la Argentina. Feliz día a todos los médicos. Cuando digo todos los médicos, todo aquel que ejerce hipocráticamente el juramento y a esos médicos de cabecera, de guardia, a los médicos, laborales, a los médicos de las ambulancias, a todos esos que están salvando vidas y que han estado en la trinchera todo este tiempo. Agradecerles infinitamente, decirles gracias. Gracias porque sé lo que dan y lo que ahí está Fede. Fede Vega se unió, el primero en arrancar siempre Fede. Fede mueve la pelota y arranca en este viernes, viernes 3 de diciembre, cuando son las 10:42 de la noche en la República Argentina. ¿Cómo estás, Fede? Esperando el fin de semana. Disfrutá, descansá, mañana podés descansar un poquito más, un ratito más en la cama. Y estamos acá para hacer un poquito de radio. Hernán, viste, está muy ocupado. Algunos dicen que está enamorado, vamos a desmentirlo totalmente, pero bueno, el cansancio de Fede. Preguntan por Hernán. Hoy vamos a hablar de libros, de escritores, de un gran escritor. Le están avisando a nuestros seguidores de Instagram que estamos acá, que estamos aquí, en Audio Anómalo, en este programa. Intentamos hacer un magazine bastante ameno, charlando con ustedes, con los amigos, compartiendo la noche del viernes, cuando ya el viernes es prácticamente fin de semana. Se va el año, se va la vida, el miércoles es el día de la Virgen, hay que hacer el arbolito, hay que hacer el pesebre. Y lo saludamos a Fede. Un cariño enorme a nuestro amigo Fede. Amigo, ¿cómo estás? Bien, bien, Fede. Si estás vos ahí porque estás bien, estás sano, y bueno, antes de fin de año nos tenemos que reunir. Ahí está Vale Baggi, mi amigo Vale Baggi. Un cariño, Vale, saludarlo, se unió. Seguramente el fin de semana por ahí vamos a estar juntos. Por ahí nos vamos a Tandil nos vamos un rato a Tandil el fin de semana que viene con Vale. Y vamos a charlar y vamos a disfrutar de la ciudad, si Dios quiere. Bueno, gente, estamos acá y en Audio Anómalo. Esto es un programa de radio, parece televisión, parece Instagram, pero bueno, es una charla de amigos, un encuentro con los amigos. Ya está Federico, ya está Valentín, están acomodándose, los saludamos, les agradecemos por su compañía y le agradecemos a todos los que se quieren, les pedimos que se suscriban, que compartan el video, que nos recomienden. Vamos a hablar de las noticias, hablamos de actualidad, hablamos un poquito de deporte, pero bueno, lo importante y lo central siempre es el tema que nos trasciende, es el de los libros, el de la parte artística, la de los libros, y esa es la que más nos gusta. Ahí se nos acopió otro integrante más, la legendaria, es nada más y nada menos que la señorita, no, la Adriana Labruna, divorciada y empleada de escribanía. Un beso enorme a Norita, que está ahí siempre, 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 una amiga de la vida, una amiga eterna. Y eternas gracias por estar siempre. Está Valentín. Ya hablé con Hernán, pero pasa que estoy muy ocupado, que nunca puede, es un chico ocupado, dice nuestro amigo Fede Vega. Sí, Fede, nos vamos a reunir. Antes brindaremos un que sea con agua y no trae mala suerte, porque esta es la bebida sana de los pueblos sanos. Basta de alcohol, basta de, basta de drogas. Tratemos de concientizar de que tenemos que curarnos y cuidarnos. Venimos de una larguísima, larguísima pandemia. Ya nos vamos a encontrar, ya vamos a charlar y vamos a pasar un buen rato. Lo importante es estar juntos, Fede. Bueno, y después hay un montón de gente que se suma en la semana, que ve el programa en diferido, que lo ve grabado, que lo ve en otros tiempos, que lo escucha en la ruta. Le mandamos un gran abrazo a Lolo, que ha vuelto de Mar del Plata, que también participa, a Raúl, nuestro querido tachero amigo de la vida,
y a Copérnico, José, que fue a Mendoza y nos va a contar cómo estuvo Mendoza. Vamos a ver, vamos a tratar de que nos llegue el aceite de oliva que prometió, los vinos que prometió. Yo no tomo alcohol, pero bueno. Bueno, tenemos una semana bastante violenta en el sentido de que han pasado noticias muy trágicas, lo de la muerte de Nancy, esta desaparición de esta chica que nos ha tenido en vilo a los argentinos y que ayer lamentablemente tuvo un desenlace final terrible y bueno, tratando de asimilar las noticias, la crudeza de las noticias, la muerte de este chico, de Lucio, de esas, ¿qué se puede decir? No le puedo decir padres ni madre, esos salvajismos, esas, esas atrocidades que el ser humano comete, que a veces uno no entiende por qué tiene esa maldad el hombre, ¿no? Y a veces se entiende a Job cuando dice el hombre es lobo del hombre, ¿no? Increíblemente lo que ha padecido ese chiquito y esos tutores, padres que estaban encargados de él, lo que han hecho de él. La verdad, una barbaridad. Y lo de esta chica también, una vida de 31 años, que haya tanta facilidad para matar a una persona, no solamente en la Argentina, en los tiempos que nos tocan vivir, siempre pasan estas cosas. Esta chica apareció, un contrapiso, un albañil, no aparecía, no se sabe bien qué pasó, pero bueno, nadie devuelve la vida. Una locura de que menos mal que tuvo, que los padres pueden saber y tener noción de que por lo menos encontraron el cadáver de su hija, ¿no? Porque saber que pase el tiempo y sin saber dónde está es peor. Es terrible, terrible lo que ha pasado. Evidentemente hay mucha gente perturbada, no sé si ha desencadenado más. Siempre ha habido crímenes, siempre ha habido proxenetas, pedófilos, ha habido malhechores, asesinos, criminales, malandras, pero lo único que le pedimos a la gente es que no reaccione ante actividades violentas, que trate de tomarse su tiempo, que no discuta, que trate de pensar los hechos y los acontecimientos de los pros y los contra, y porque lo de esta chica, un hombre de 70 años la mató abruptamente, él era albañil, se hizo un contrapiso, menos mal que alguien llamó al 107, que llamó a la policía, porque si no esa chica con el cal ya estaba prácticamente, hasta las piezas dentales estaban ya, no se podía reconocer. Es muy fuerte lo que pasa, que por ahí un vecino mate a una persona, que no se sabe el hecho de que haya asesinos de 70 años. Es todo muy raro, todo muy conflictivo. Que haya padres que torturen, violen, masacren, fracturen un hijo, es muy delicado. Habla un poco de la condición humana. Yo creo que se exacerbó por esta pandemia, por estos malditos tiempos que nos tocan vivir, por estos tiempos en que la gente colapsó, la gente viene la gente viene de una plataforma ya emocional saturada y en estos momentos cuesta absorber la realidad, es durísima la realidad porque ¿qué se va a escribir ficción si te dicen que lo que está pasando es atroz? Es atroz. Dos crímenes salvajes, dos crímenes macabros, dos crímenes terroríficos que hay que seguir luchando contra toda la maldad, que la justicia tiene que estar a la altura y que el sistema también nos tiene que proteger y también protegernos nosotros. Y bueno, que tomemos conciencia de las cosas básicas, de no dejar los chicos con gente extraña, cosas elementales que vamos a tener que volver a repasar. Mariano, hay mucha gente que le hizo mal a la pandemia, está esperando estar encerrado tanto tiempo. Sí, es verdad, Fede, es verdad. También está Fede Elena, otra Fede, usa Fede Elena, nuestra amiga Elena, nuestra queridísima amiga que está ahí siempre, todos los viernes. Es verdad lo que dice Fede, que hay mucha gente que le hizo mal la pandemia, gente que se deprimió, gente que se angustió, gente que le voló la cabeza, gente que sacó lo más malo de su ser. ¿Cómo puede ser que un chico indefenso de 5 años hayan hecho lo que le hicieron? No hay, encima que sea tu sangre, tu hijo, esa violencia
esa violencia irracional que no sabemos, que ni los animales tienen, porque el animal mata, pero el ser humano ese placer por lo salvaje de la crueldad, no sabemos. Hoy vamos a hablar de Víctor Hugo, no de Morales, no del relator, sino de Víctor Hugo, el de los miserables, de Hugo, como le dirían, de uno de los más grandes escritores que tuvo el siglo XIX, el padre del romanticismo. Pero bueno, estábamos hablando de estas dos atrocidades, de estas dos barbaridades, donde hay palabras que no se pueden emplear. Uno le gustaría soltar insultos, decir, ¿cómo puedes truncar la vida de una chica que trabaja, que se levanta, viaja, un degenerado, un depravado, que haya familiares, que una madre le haga a su propio hijo esas atrocidades? Hay un problema de qué tiene que haber en nuestra conciencia, ¿no? Ahí hay problemas existenciales muy grandes y como dice Fede le hizo muy mal la pandemia a la gente. Creo que la detonó, sacó lo explosión. Hay mucha frustración, hay muchos problemas económicos, hay mucho resentimiento porque no llegamos a fin de mes, porque nos cuesta pagar las cuentas, porque nos cuesta arribar, porque nos cuesta, y bueno, se nos va achicando el arco. Y hay gente que se perdió familiares, hay gente que perdió vida, como dice Elena, nos robaron vida, porque también robarle 2 años a la gente es terrible. Y nos siguen pinchando, que lo aconsejo, que no soy, al contrario, soy pro vacuna, le pido que se vacune toda la cantidad de gente posible y toda la mayor cantidad de la población que se pueda, porque es la única manera de saldar con esta enfermedad que se va a ir. Pero tratemos de ser inteligentes, ¿no? El ser humano tiene mucha capacidad de recuperación y puede disociar y puede discernir y puede pensar entonces que el ser humano vuelva a ser humano y no un primate, de que trate de que también empleemos la parte, como decía, amar al prójimo es lo más difícil y fracasó el cristianismo por eso, nadie se amó a lo prójimo. Dicen que cuando llegó a la cárcel la murieron a golpes a la presa, a las presas, a la madre de ese chico. Dicen que sí, hay un video que circula, Fede, yo lo tengo muy fuerte, pero parece que no es, que en la cárcel hicieron justicia con las madres de esos chicos. Es increíble, increíble porque ese acto de maldad. Cuando apareció La Naranja Mecánica, esa película, nadie podía entender por qué esa maldad gratuita, la maldad por generar maldad. Es inconcebible. Esa maldad diabólica, esa maldad cargada de... Y bueno, estamos acá, en este mundo que, como digo yo, es una jungla, que hay que cuidarse, que hay que protegerse, que hay que afianzar algunas relaciones familiares y vínculos para que eso no se desintegre. Porque la sociedad, vivimos en una sociedad, esta sociedad está desintegrada, a pesar de que hablamos del dólar, hablamos de la inflación, hablamos de que ganó River, que Boca juega con si van a perdonar esto, pero lo que está es desintegrada. Está desintegrada porque está frustrada. Está frustrada porque hace 20 años que el país, ayer se cumplieron 20 años del corralito, del nefasto corralito. ¿Cuánta gente murió en el corralito? ¿Cuánta gente se fue al tacho? ¿Cuánta gente, el gordo García Blanco, el queridísimo que no pudo operarse? ¿Cuánta gente dejó la vida? Perdió los ahorros de toda su vida. No se puede perder los ahorros de toda una vida. Entonces, estamos muy castigados como nación, como país, como autoestima, porque damos 2 pasos y retrocedemos 5. Entonces, el corralito, 20 años de que un país estaba prácticamente acéfalo, que no había presidente, 20 años de amargura. Entonces, todo eso se va acumulando, se nos va acumulando el fracaso, las malas administraciones, las malas decisiones. Ahora tenemos que hacer un ajuste, se hablaba hoy de un bono para los jubilados. Los jubilados no pueden más, si no lo ayudan los hijos no pueden más, la gente no puede más. Aumentaron los taxis, van a aumentar las tarifas, aumenta la comida todos los días, se va la segunda de Feletti, fracasaron los precios cuidados.
el control de precios fue un fracaso porque la inflación sigue aumentando. Es como tratar de... Y si lo que hay que hacer es muy fácil, dejar de emitir y tener una conducta fiscal. Y nadie quiere pagar el precio, no lo quiere pagar nadie. Entonces le seguimos dando y un día vos le seguís dando y un día fumas uno y después fumas un paquete y medio, 2 paquetes, 3 paquetes. Cuando te querés acordar tenés 4 bypass, el pulmón colapsado y dale que dale, ¿viste? Entonces dale a la maquinita. Y bueno, son las posturas de no ver eso, ¿no? Hoy el central salió a vender dólares, nos quedamos sin dólares. En un país donde hay más vaca por metro cuadrado en el mundo, la gente no puede tener acceso a la carne y es algo increíblemente carísimo. Entonces necesitamos que este país sea un país más lógico. Nadie pide un milagro, ni tampoco es cuestión de soplar y hacer botellas. Señores, la realidad es durísima. Hay que tratar de esquivarla un poco porque no se la puede asimilar. Le mando un saludo grande a Alexis, a Benelegis, a mi amigo, a mi hermano, como decía Mateico, el muñeco, a nuestro querido compañero que vive mudándose del campo y está ahí permanentemente, le gusta mucho el programa, un hombre muy inteligente, un hombre que está muy anárquico, Sebastián, que ve la realidad con mucha intuición y muy ácida, porque la verdad que son todos nos mienten. Primero el sistema es mentiroso, son parte de lo mismo, y él hace mucha crítica a las redes sociales y mucho la comparto con él. ¿Será porque estudiamos en el mismo lugar? Porque prácticamente hicimos todo el ciclo lectivo juntos, primaria y secundaria junto a Sebastián, un gran amigo, un gran pibe, un gran padre ahora. Se ha convertido, la vida lo puso en padre y bueno, estuvo a la altura, pero bueno, tenía contención, en ese momento tenía valores, tenía su papá, su mamá, su abuela, pero ahora los chicos tienen las redes sociales, tienen una empleada que los mira, los dejan un rato, avísame cuando llegás, mandame un mensajito del celular. Entonces es muy difícil crear un pibe. Vienen al mundo como una cuestión, vienen ahora como un combo, como si fuera algo comercial. Tuve un hijo, pero un hijo requiere educación, compromiso. A veces cuando se plantean los matrimonios jóvenes o las parejitas o accidentadamente traen un hijo al mundo, lo tratan como un elemento más, como un fetiche, ¿no? Cuando trae una persona al mundo la tenés que preparar, traes un ser humano, que lo tenés que proveer de todo, de ética, de educación, de moral, de conceptos, de ciudadanía, de buenas costumbres. Y hoy la vida es muy difícil y muy cruel. Por eso hay que ser, yo digo, la familia fragmentada. Y están fragmentadas porque hay padres que ya a los 40 años se divorciaron 2 veces y están con los hijos de los otros hijos y ya tienen hijos de un matrimonio y de otro matrimonio. Y uno duerme en una casa y los otros duermen. Y esa familia se fue perdiendo también algunos hábitos saludables. Yo no digo que todo sea malo y que sea un horror y que estamos en la apocalipsis, pero sin valores no vamos a poder construir. Una casa primero necesitas cimiento, necesitas cosas básicas, después las haces a tu gusto y piacere, pero lo que necesitas son los conceptos. Joan Manuel Serrat ayer dijo que el año que viene se retira, a los 78 años, este catalán que parece que nació acá, en Barraca, que es nuestro, que es más argentino que catalán, le dice adiós. Y uno se pone triste porque uno se ha hecho viejo con las canciones de Serrat y toda una generación. Y uno se acuerda de Juan Alberto Badía, que hubiera cumplido 75 años, que él tiene 78, y ve que Paul McCartney tiene 80, y ve que todo tiene un ciclo, y dice que va a empezar desde Nueva York, va a venir por América Latina, va a hacer todo un recorrido. Y bueno, nunca es triste la verdad, decía él, lo que no tiene es remedio. Se va, gracias a Dios se va y se puede retirar por sus propios medios. Pero es conmovedor, un artista nunca se retira, nunca se jubila, no va a hacer los papeles. Es imposible jubilar. ¿Cómo vas a jubilar a Woody Allen? ¿Cómo vas a jubilar a un escritor? Hoy vamos a hablar de Víctor Hugo de Los Miserables.
y lo que fue ese imponente, magnánimo, gigantesco escritor, porque Los Miserables no es una condición económica, es la miseria de la condición humana. Eso es lo que vio el querido Víctor Hugo. Le pedimos a la gente que tenga paciencia, porque nos mandan temas. Ustedes, si quieren que hablemos de un escritor o de un tema, nosotros lo vamos a tratar seguramente en el transcurso de los programas. Si quieren hablar de algún género, pidan, recomienden. Le pedimos que nuestro amigo Gustavo está en Italia, está en Bérgamo, es el que se encarga de subir a las redes el programa. Y hubo muchas visitas en YouTube. Él está en Italia, donde está en la Italia del norte, y siente mucha saudade, como dicen los brasileros, morriña, como dicen los españoles, o souvenir, como dirían los franceses, o como diríamos nosotros, nostalgia. Esta tonada, este castellano argentino, este idioma, el nuestro, está ya con el frío, con la Navidad que se acerca, trabajando, y bueno, es un amigo, un familiar prácticamente, nos hemos criado juntos, y él está ahí luchándola solo ahora en un emprendimiento. Y le deseamos lo mejor porque es una gran persona y ha cambiado su estilo de vida radicalmente. Me preguntan por Hernán. Hernán está agotado, está cansado y está enamorado. Entonces todo ese combo hace que tiene que irse tiene que descansar, ¿viste? Bueno, yo igual estoy acostumbrado a hacer el programa durante 15, 16 años en las antiguas radios zonales, solo. Y hablar no me cuesta, al contrario, me tienen que hacer callar. Me cuesta que no haya música, porque siempre teníamos un switcher, teníamos el operador. Siempre en este momento cuando hablábamos de Serrat, por ahí estarían sonando esos locos bajitos. O se va a llenar el vestidor de pobres, como dice la canción. O esa canción que el otro día leí de si llegáramos a la vejez y las piernas respondiesen. Qué poeta el nano. Y Serrat es parte de la vida de uno, como lo es Alberto Cortés, como es los Beatles, como es, qué sé yo, como es Biondi, aunque no hayamos sido contemporáneos, como Titanes en el Ring. Serrat es nuestra infancia, es lo que trajeron generaciones, es el Chavo se pasó de generaciones en generaciones. Y hasta tenemos términos mexicanos gracias al Chavo, que no lo pasan. Y me asusta cuando hay niños de 6 o 7 años que hablan de Pokémon y de dibujos y de cómics japoneses, porque digo, no, van a tener un mundo más pobre intelectualmente, es más rico el otro mundo. Hoy voy a hablar de este hombre de Víctor Hugo, el de Los Miserables. El otro Víctor Hugo es uno de los más grandes relatores y una de las personas que más admiré en la vida. Yo sinceramente le digo que cuando yo era chico, mi sueño, mi ídolo era Víctor Hugo Morales. Y porque su timbre de voz, su verborragia, su vocabulario, me parecía fascinante. Estaba horas y horas relatando partidos imaginarios en una ventana. Hoy la vida me ha distanciado porque él ha tomado una parte muy radical del discurso político y se ha vuelto muy extremista en ese sentido de la palabra, del pensamiento, y bueno, no comparto para nada. Yo mismo lo entrevisté y cuando fue lo de las pasteras en la Feria del Libro, él me dijo absolutamente otra visión de lo que él ve. Él cambió también muchísimo su visión política, no la comparto, pero bueno, para mí es una de las personas inigualables, porque ha marcado mi infancia, mi adolescencia, mi formación, qué sé yo. En ese momento los partidos se veían de a ratos por televisión, nos daban muy poquito la tele. Y todo era la imaginación de la radio y ese timbre de voz y ese tatatá, bueno, la agudeza. Bueno, les voy a hablar hoy del otro Víctor Hugo, de Víctor Hugo, el de Los Miserables, el gran escritor, el padre del romanticismo, el hombre que nació en 1802 y murió en 1883, que hizo una obra gigantesca, que a los 15 años habría escrito como 20 libros de poema, que todos los días de su vida escribía algo, que fue un gran político,
que después del exilio regresa a Francia y más de 1 millón de personas lo esperan en el tren. Cuando está llegando del exilio político, Víctor Hugo, el de Los Miserables, vamos a decirle Hugo, ¿no? El grandioso Víctor Hugo, lo esperan 1 millón de personas. Voy a mostrarle una foto, porque siempre a veces acá no ilustro. Vamos a poner esta foto de Hugo. Ahí está Víctor Hugo. Para hablarle de este hombre que hacía soñar a los lectores, que tuvo una facilidad sin precedente para escribir. Que escribió un tratado. Esa novela es un tratado sobre la condición humana. Mi mamá, por eso necesitamos padres lúcidos para que nos acerquen buenos textos y nos iluminen. Un chico de 16 años le da Los Miserables para leer, o Crimen y Castigo, le da Dostoyevsky, le está acercando el mundo, no le está acercando. Porque si el chico interpreta y codifica el mensaje de ese libro, que son obras maestras de la literatura, pero lo que hay ahí encerrado es la condición de humana. Porque que un tipo vaya preso, como Jean Valjean, el personaje, por robar un pedazo de pan, y sea perseguido ante la injusticia, y estar ahí estar en las cloacas, en las tullerías, estar ahí en la mierda de la revolución, y ver. Hugo vivió mucho en España de chico, porque el padre era militar, hizo toda la carrera militar de Víctor Hugo, y él sabía, y había visto el salvajismo del hombre matando en pena de muerte, matando a garrotazos, matando y atrocidades, que después vinieron los convenios de Ginebra sobre la guerra, de manera... Hoy empleo mucho la palabra salvaje, pero no sé cómo explicarlo. Sin los códigos, porque a veces hasta para éticamente deplorable de la condición humana. Y él fue un acérrimo, a pesar de que estábamos hablando de hecho, un acérrimo defensor de la vida, y estaba en contra absolutamente de la pena de muerte. Va a escribir una novela en contra de la pena de muerte, va a luchar toda su vida en contra de la pena de muerte, sí de la justicia, sí de la cárcel, se va a compenetrar en la cárcel. Y como que no la aceptaba. Hoy cuando escucho a uno cómo matan a este nenito de 5 años su madre y su amante, uno a veces tiene ese impulso y después vuelve, recapacita y dice, no, decía Voltaire, ¿usted está a favor de la pena de muerte? No, porque si no seríamos 2 los asesinos. Más claro es imposible. Uno se pone en cara del verdugo, uno se convierte en el propio verdugo. En ese sentido, tenemos que hacer... uno se convierte en el personaje, reparte también la maldad. No puede... Pero vamos a hablar de esos miserables, de ese miserable de que la coyuntura lo lleva a robar un pedazo de pan, y el pedazo de pan va a ser siempre perseguido por Joubert. Javert, que es el investigador, el hombre que pone justicia, no lo va a dejar en paz. Pero hay mucho... Uno dice, se robó un pedazo de pan y lo están buscando. Pero lo que trata es eso, de la condición humana, ¿no? De dejar en paz, de la redención, ¿no? El libro habla sobre la redención. Uno va a la cárcel, pero la cárcel es castigar y redimir. Pero acá salen peor. Salen peor porque se ha generado toda una cultura del aguante carcelario, toda esa cultura del malevaje, cuando te tienen que redimir, sacar, y la injusticia. Pero la sociedad es injusta. ¿Cómo vas a redimir en la cárcel si la sociedad es injusta? Decís, no es lo mismo el que roba un pedazo de pan que el que se roba un Producto Bruto Interno, o el que genera una deuda descomunal, o un desfalco, o atrocidad. Estábamos hablando del corralito. Entonces, no podemos poner en el mismo equilibrio el mismo castigo para los mismos hechos. Los hechos van por acá, y bueno. Y Víctor Hugo, esa novela que tiene miles de páginas, yo la leí en papel Biblia, la recuerdo muy vagamente, pero me marcó porque hay una descripción. Después vi la película, las películas no llegué a ver.
Yo en ese momento leía esas obras completas en papel Biblia, en letras chiquititas. Yo me devoraba porque si tu mamá, que es la persona que más admirás, te lo enfoca de esa manera y te dice, esto es una obra de arte, vos tratás de no perderte. Parecía, y referentes te dicen, estos son los libros que tenés que leer, que son los canónicos para los valores, que han marcado a la humanidad. Es difícil sacarlo del musical porque ahora hay gente que se compenetra, pero decía, decía, pero ¿quién fue Hugo? Vamos a hablar un poco de Hugo, después hablaré de la obra. Hugo fue un genio que vivió 83 años, y en el siglo XIX vivir 83 años era muchísimo. Víctor Hugo se casó a los 20 años con la mujer, con su primera mujer, Adele Fayet. Se casó virgen. Se casó virgen a los 20 años y él quería que la mujer fuera virgen. Y la noche de boda hizo el amor. Esto está documentado porque sobre Víctor Hugo puede haber, hay tanta bibliografía, tanta documentación, se escribió tanto sobre que el único que lo supera es Shakespeare, para que se den cuenta de la magnitud de semejante escritor. Y la noche de bodas él hizo el amor 9 veces. La mujer quedó exhausta, él un desmedido para todo es un desmedido. Fue un poeta que hablaba con los muertos, con las ánimas. Dicen, él era extremadamente católico, después se puso un poco místico, después se hizo pagano, pero siempre fue un hombre muy católico, conservó eso, y después se convirtió en un libertino. Él decía que quería ser Chateaubriand, que era un gran escritor de otros siglos, o no seré nada. Él se había puesto la vara muy alta. La mayor definición sobre Víctor Hugo la dijo Cocteau, Jean Cocteau. Jean Cocteau dijo, Víctor Hugo era un loco que se creía que era Víctor Hugo. Y a veces me parece que cuando yo lo veo, cuando lo veo y hablo en presente de Maradona, a veces Maradona se creía que era Maradona, ¿viste? Decía yo, esa frase de Cocteau. A veces esas frases son tan grandes contemporáneamente que lo esperan 1 millón de personas para recibirlo. Y bueno, este hombre después tuvo amantes todo el tiempo, pensaba en el sexo, pasó de ser virgen, pasó a volverse loco por el sexo. Dicen que era un poco tacaño, y llevaba exhaustivamente una libreta con los gastos, y a cada... Y él escribía, eso también hacía Sarmiento. Sarmiento llevaba detalladamente hasta las orgías, los gastos de las orgías. Acá, si no llegan a pasar. Bueno, un talento enorme, llevaba un registro de los gastos y ponía en español lo que hacían con sus amantes. Cuando él va al exilio a la isla de Jersey y a la isla de Guernsey, frente al Canal de la Mancha, se lleva al amante. Hugo se lleva al amante. Se lleva a la mujer y la amante. Y si vos vas a la casa de Hugo en París y en Luxemburgo, donde él estuvo, y estuvo en Bruselas también en el exilio, él tiene un exilio de 20 años. En eso parece Perón, ¿no? Él está 20 años fuera de su país, está en contra, está proscripto. Pero esto que digo yo, no. Usted dirá, pero este chico está mintiendo, ¿de dónde saca esta documentación? Lo dice un autor suizo que se llama Henry Guillemard, que se encargó de lo más, porque él escribía todo, escribía diario, se pasaba 10 horas. Después le voy a leer un final de Jorge Edward, el escritor chileno, de lo que hacía este hombre, no paraba y no paraba. En 1862 se publicó por primera vez Los Miserables, que la escribió en Inglaterra, y es increíble cómo él describe París, cómo describe la batalla de Waterloo. La batalla de Waterloo la describe en 100 páginas. Hay que describir, vamos a hablar una mierda, que hay que describir una batalla.
Y dicen que no es tan fehaciente como la describió Hugo, así como la describió Stendhal. Cuando hablo de Stendhal me pongo de pie porque también es uno de los más grandes escritores que he leído. Y en la Cartuja del Parma la vemos de otros ojos, como dice Humberto Eco. La vemos, Stendhal, en la Cartuja de Stendhal es el de Rojo y Negro, que es el gran libro, otro católico. Vio que ahora no hay escritores católicos. Para nada. Creo que dicen que el último artista católico que hubo fue Hitchcock, dicen los intelectuales. Debe haber algún católico. No sé por qué tanto paganismo, por qué tanto en las artes no hay tanta, falta tanto catolicismo, no sé. Bueno, pero en ese momento había mucha fe y hubo, después lo que hubo es se va a poner un poco esotérico. Él era un gran ególatra. Me voy un poco discontinuamente con los temas. Que él era un gran ególatra. Él había diseñado su casa frente al Canal de la Mancha, escribía. Imagínense que él escribía frente al océano, se levantaba a la mañana, escribía poesía a la mañana, y después él escribía parado. Otro que escribía parado era Hemingway. No se sentaba. Tomaba café y escribía, escribía, escribía. Y bueno, y detalló Los Miserables y la batalla esa de Napoleón de Waterloo. Waterloo queda en Bélgica, es chiquito, es un lugar irrisorio. Viene a ser dice que la gente que va a Bélgica y ve esto es Waterloo, pero lo han descrito de una manera. La historia primero, porque es legendaria esa batalla, porque es una donde ahí decae prácticamente Napoleón, pero Stendhal la ve desde arriba, la ve, pero él ve que los personajes son miserables, los personajes le roban a los muertos, le roban las pertenencias a los muertos en la batalla. Son personajes malvados, depravados, gente que queda huérfana, él se hace cargo de esa niña de la línea, después de Marius, después la novela hace un giro hacia el romanticismo, de esa hija querida que adopta, de esa hija putativa que elige, que él no se muere tranquilo, cómo perdona. Ahí hay un pasaje también que viene a ser como el de Fierro y Cruz, ¿no? Del Martín Fierro, donde Cruz ve la valentía y hay un momento en que cuando se generan los conflictos en las calles de París y queda cerrado el hombre que lo persigue, Joubert, que es despiadado con él, que lo persigue toda la vida, que lo quiere meter preso. Eh, que Joubert no es malo, es que viene a cumplir la ley, pero la ley carece de toda resonancia con... No está acompañada esa ley. Como que es una ley muy fría, exhaustiva, que está descontextualizada, esa ley que impera Javert al perseguirlo a él. Y los pasajes memorables, decía Lamartine, que fue contemporáneo, todos fueron contemporáneos, él asistió a la muerte, a la agonía de Balzac, vio cómo se moría, cómo le daban la extremaunción a Honoré de Balzac. Bueno, una Francia inigualable en el sentido literario. Víctor Hugo fue uno de los fundadores y de los pensadores y el primer gran escritor profesional, podríamos decir que él fue uno de los pocos que vivió de lo que generó, cuidó exhaustivamente sus derechos de autor, vendió mucho, generó mucho, se hizo respetar, se hizo conocido, vivía de su fortuna. Ya les digo, no era muy generoso, lo gastaba todo en sus amantes, un hombre que vivía siempre en un estado permanentemente de excitación sexual. Hasta sus 83 años seguía haciendo el amor continuamente. Se toma el tranvía tirado a caballo a los 83 años para ir a visitar un amante en las calles de París. Se llevaba a sus amantes, pagaba servicios sexuales y ponía los gastos en castellano. Decía, si le mostraba los pechos, es lechera. Si le daba un penique 50 centavos, decía, cuando le daba 4 era porque había tenido sexo. Increíblemente nunca perdió el líbido. Él mismo diseñó su casa, era un gran ególatra, Víctor Hugo. Tenía la B y la H, las iniciales,
tenía un trono donde comía él y donde tenía en la mesa, el- en la mesa él tenía un trono y se había puesto una base. Tenía todo cristal. Imagínese que él veía lo que pasaba dentro de la casa y veía el Canal de la Mancha, le escribía contra el océano. Eh, Escribía parado, dice que tomaban 10 cafés por día. Eh, Tuvo una apoplejía, pero se curó y siguió teniendo sexo y siguió bien de salud hasta los 83 años. Y bueno, y murió como mueren la gente que es así, murió con todos los honores. 2 millones de personas despidieron sus restos, que fueron ahí, se cantó la Marsellesa y fue llevado al Arco del Triunfo y bueno. Pero bueno, un escritor formidable que dicen que hablaba con los muertos. Esa es una parte esotérica de él. También se dice que tuvo que tuvo conexión con... Hablé de eso y se cayó la lámpara, les aviso. Para los que creen. Yo no creo, me parece que estaba mal puesta la lámpara. La vamos a buscar, me van a disculpar un segundito. Hablé que hablaba con los muertos y se me cayó la lámpara. Para que consten actas. Es que estos temas a veces hay que tratarlos más seriamente, no tan en broma. Quizás esté Víctor Hugo por acá. Bueno, él dice que habló con el Dante, después se hizo masón, dicen que se hizo masón o frecuentaba la masonería. En esa época eran todos masones y bueno, también pasó de católico a masón, pero yo siempre digo que el contextualizar de que había, bueno, Alejandro Dumas, Julio Verne, Balzac, todos ellos eran masones, aparentemente, según los historiadores. Pero él trata de ponerse en trance, no sé, y él dice que habla con los muertos. Y bueno, y habla con Galileo, habla con el Dante. Pero lo que lo llama la atención es que se le mueven las velas, se le mueve el escritorio, se le mueven los candelabros y habla con una hija muerta. Él había perdido una hija de 30 años y parece que a partir de ahí él dedica 4 o 5 horas a hacer estos trabajos espiritistas que lo ponen en contacto. Él fue un medium. Dice, hay que ver bien al hombre, hay que mirar la naturaleza para ver la naturaleza del hombre. Y bueno, se ha integrado a un mundo más espiritual que físico él en ese momento. Y bueno, pero bueno, dice que habló con Shakespeare. Incomprobable. Algunos se reirían, otros seguramente habla con la hija muerta. Escritores enamorados del esoterismo, eran muchos en ese momento, como les digo, casi todos los de esa generación, Musset, Alejandro Dumas, Julio Verne, pero un gigante. Estamos hablando de uno de los escritores más prolíficos, más deslumbrantes. Yo sé que hay cosas más lindas, pero leer Los Miserables por primera vez no tiene precio, no tiene precio porque le mandamos un beso grande a Dai Yalt, se unió, que está junto con Dani, nuestra amiga venezolana, nuestros amigos venezolanos, viviendo el programa, un cariño enorme, que se suman ahí, junto con Sebastián, junto con Fede, junto con Elena. Y Dickens era contemporáneo de él y estaba impresionado de que por el departamento que tenía en el Palace de Royal. Dice, el departamento más fabuloso y de pie estaba él, un hombre gigante, con su barba, con su ego, con su talento. Eh, Comenzó a trabajar los Miserables, le llevó y le demandó 2 años. Eh, lo mismo que yo y lo mismo que Cortázar. Al no estar en París, él la recreó y la vivió más a París, la disfrutó más. Eh, los reyes también lo leían, los poderosos lo leían, y la clase media lo leía, y las colegiales y las colegialas también. Cuando te lee todo ese público, los grandes, los chicos, los ricos, los pobres, te crees que sos Víctor Hugo. eh, Malar dijo, el escritor del siglo XX, que él había nacido en esa casa. Bueno, Luis Napoleón dio el golpe de Estado, él sufrió el exilio, famoso,
se dedicó a escribir desde esos lugares. Él era un gran orador, un gran dilocuente, eh, el padre del romanticismo, el padre de la novela moderna. Se dice que, dice mi amigo, eh, mi amigo Vargallosa, dice que es la primera novela moderna, es Madame Bovary, y Los Miserables es la gran novela moderna. Porque, ¿por qué moderna? Porque ellos se ponen a hablar en tercera persona, en primera persona, en la voz del narrador se ponen a escribir. Lo más difícil que hay en una novela es ponerse a elegir el término en que voy a escribir, en que me voy a plantar yo. Y Víctor Hugo parece que deja todo, es una tercera persona que él cuenta todo lo que está pasando, lo que está sucediendo. Está en la batalla, está saliendo de la astullería, está en la revolución, está en los lechos, en los aposentos, en todo lo que transcurre en la parte de los miserables. Está sufriendo ahí con los pobres. Entonces hay un momento que habla un tartamudo y él dice, famoso, dice, va a hablar un tartamudo, pero no lo voy a burlarme de él, que es tartamudo. Es decir, como que el escritor es Dios. Entonces ellos son los grandes novelistas. Como, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Gustave Flaubert? Madame Bovary c'est moi. Madame Bovary soy yo. Cuando dice Madame Bovary c'est moi, es como diciendo, yo soy el que la hice. Hablo como una mujer, pero yo soy el narrador, el que habla la historia, ¿no? Pero bueno, ¿quién no cree que existió Jean Valjean? Dice que le contaron esta historia a él, de que había un presidiario que había sido perseguido. Es la injusticia de la vida, es la altereza. Valjean se redime, Balsán se hace pasar, cambia de nombre, cuando lo están por descubrir. La parte del cura, un cura más bueno, los personajes, la parte más buena del libro, Los Miserables, no es Jean Valjean, sino el cura que lo protege, que cuando lo vienen a perseguir y Valjean se roba los candelabros para poder escapar, dice, no, se los regalé yo. Es como que deja muy bien parada la iglesia, pone muy bien en énfasis el personaje del cura, es divino, encantador. Después la maldad que hay de los personajes, de la Martin y Colette, bueno, todos los personajes, la hija adoptiva, Valjean, pero uno tiene la idea de Joubert. Joubert no puede creer que lo haya perdonado Valjean. Pero vamos a espolear un libro que... Dice, usted va a espolear un libro. ¿Cómo no vamos a espolear un libro que tiene 200 años, querido? Si no tuvo 200 años para leerlo, usted es un miserable, como Víctor Hugo. Bueno, lean Los Miserables porque no habla de... Es una novela que... No por el idioma, sino porque atrás, igual que Dostoyevsky, se mete en el sótano de la conciencia, en el sótano del alma del ser humano, donde está lo mejor y lo peor, donde afloran las miserias. Cuando hablábamos de este crimen de este chiquito de 5 años, de esta chica desaparecida que la mata un tipo de 70 años, cuando estamos hablando de una usurera que mata, Raskolnikov, una usurera de 80 años por la plata, o porque se están robando un pedazo de pan en el hambre, en una guerra, en una revolución, de las tantas que hubo, es porque estamos hablando del sótano, el sótano de la conciencia, el sótano donde el ser humano en una guerra, en una pandemia, aflora lo mejor y lo peor de cada uno. Nada más y nada menos. Eh, Cuando decía la gente va a salir mejor, y bueno, la gente que era buena va a ser más buena, y la gente que era mala va a ser más mala, y la gente no sé si es mala por convención o por... no sé por qué es mala. Pero Los Miserables es un libro indispensable, se ha convertido en un clásico, no sé si es lo mejor o lo peor que le puede pasar a un libro, lo que sí es que trascienden esos libros y trascienden. Pero un hombre que no paraba, que vivió la vida intensamente, como le digo, no le alcanzaba el día, no sé en qué momento escribía 10 o 14 horas. Miren lo que le voy a leer. Dice, pero el lado erótico de los diarios, muy comentado, solo es una gran parte menor de un conjunto enorme. Víctor Hugo estuvo en todas partes, vio todo el mundo,
y lo anotó todo, su relación con los niños, con sus nietos, con los animales. Es de una delicadeza única. Encuentra un ratón asustado, tembloroso en una esquina del dormitorio y cuando una empleada doméstica lo va a matar, él resuelve proclamar la amnistía. Proclamación que era el tema del momento. Recoge el animalito con las manos, lo tira al jardín y se lava con la conciencia tranquila, convencido de que ha hecho una buena acción. Su actividad es incesante. Lee discursos al campo, asiste a subastas de libros, preside reuniones de naturaleza diversa, lee sus propias obras en familia o escucha lecturas de dramas de Shakespeare o de Fausto de Goethe, visita ruinas medievales y las dibuja con notable maestría. Hay dibujos de él que se venden en millones de dólares. Era un gran dibujante, como Miguel Ángel. Uno se pregunta en qué momento escribe, dice Jorge Edward, ya que de pronto anuncia que ha terminado tal o cual obra. En su exilio de Guernesey se dedica en compañía de parte de la familia y de algunos amigos al espiritismo, lo que les contaba, que a la noche él se ponía a hablar con los muertos todas las noches, a hacer estas prácticas esotéricas, pero suspendió las sesiones cuando uno de los participantes se volvió loco. A la miércoles. Estuvo en las Tullerías cuando el rey Luis Felipe de Orleans hacía las maletas y se preparaba para ir en Francia. Poco después presenció el saqueo del palacio, asistió a las ceremonias de la repatriación solemne de Napoleón, estuvo cuando vinieron los restos de... Parece Forrest Gump, nuestro amigo Víctor Hugo. Dirigió en su juventud la batalla del romanticismo y después de viejo presentó de cerca el derrumbe del Segundo Imperio. Fue amigo de Flaubert, de Balzac, de Mérimée y de Lamartine. Lamartine en un momento se pone a hablar mal de Los Miserables. Lamartine fue un gran escritor. Y decía, los personajes no pueden ser tan buenos, ni tan malos, ni tan redimibles. Y eso es lo que no se dio cuenta, que al criticarla le estaba elogiando a Lamartine. Cuando uno dice, semejante, es el mejor atributo que le podía haber hecho Lamartine cuando le dice eso. Porque es así la vida es así. Y que esos personajes que son de tinta, de papel, que están en el pensamiento, hayan tomado tanta vida, y que uno cuando muere Jean Valjean llora, o llora cuando muere Ana Karenina, se suicida, es porque estamos ante gente que le dio vida. Yo siempre lo digo en las charlas literarias que tenemos y en las reuniones, que los personajes están cargados de vida en esa vecindad. ¿Quién no cree que no existió Don Ramón y que está atrasado con el alquiler? ¿Quién no cree que Homero Simpson es un ser repudiable, que no le importa nada al mundo y que le importa nada más que su egocentrismo y que está dispuesto nada más que a satisfacer sus deseos? Entonces, esos personajes cobran vida. La mayor obra que tiene un escritor o un director de cine o un artista es que sus personajes cobren esa vida y transmitan eso. La magia. Bueno, dirigió en su juventud la batalla del romanticismo y después de viejo presentó de cerca el derrumbe del Segundo Imperio. Fue amigo de Flaubert, fue amigo de esto, los principales políticos de su tiempo, franceses y europeos, entre ellos, para citar solo un ejemplo, el español Emilio Castelar, quien lo visitó durante un viaje a París, se quedó a almorzar en su casa, mantuvo correspondencia con decenas de personajes, a veces tan lejanos como el emperador Pedro II de Brasil. Se puede sostener que nada de este mundo le era ajeno, nada de este mundo le era ajeno a este hombre. Anotaba al mismo tiempo con el mayor detalle los progresos de su nieta, hasta las cosas que hacía su nieta anotaba. Como hablar, caminar y consignaba diálogos ocasionales de la calle o del campo. Pasa de Luxemburgo a territorio alemán en los días que siguieron a su expulsión de Bélgica y se encuentra con un hombre a caballo. El hombre lo reconoce, lo saluda con respeto y el caballo se detiene y parece bajar la cabeza. El hombre, en mal francés, le dice, el caballo también lo saluda. Es un caballo francés. Y un chiste alemán, si quieren ustedes. Pero de hecho, toda la Europa del siglo XIX pasa por estas páginas, en la minuciosa y en las grandes alturas. Es una de las lecturas más sorprendentes y variadas e instructivas, todos estos diarios de Víctor Hugo. Es el lado cotidiano y menudo secreto para una escasa autocensura de una personalidad gigantesca, como les digo.
Eh, para hacer anotaciones casi diarias después de jornadas agotadoras, Víctor Hugo tenía que creer en sí mismo, en la importancia de ese testimonio. Creía a pie juntilla, de esto no cabe la menor duda, la recuperación del viejo Víctor Hugo es un suceso enorme, nuevo, fresco, el cumplimiento de un ciclo, la realización de una rica paradoja, dice Edwards, el escritor chileno. Bueno, leamos Los Miserables, veamos ahí que está la condición humana, veamos este prolífico, gigantesco, ególatra, genial, que nos va a alumbrar. Y hoy nos acercamos a este hombre que cuando uno tocan a estos hombres que están tocados por el genio, no sé, se van haciendo, tienen talento, habla con los espíritus. Yo recuerdo una frase, siempre una cita que decía, amemos las almas, no amemos los cuerpos, amemos las personalidades, porque algún día, en algún momento, y siempre las vamos a reencontrar. Como diciendo, en el mal no nos enamoremos de los cuerpos. Pero mentira, este hombre de barba que tenemos, lo único que lo perdía y que lo volvía loco, aparte de la literatura, la política y sobre todo la mujer y el deseo. El deseo. Era una máquina sexual y de amantes y bueno, y era así. El gran Víctor Hugo. Vivió 83 años porque se lo propuso, creo, porque en esa época la calidad de vida era muy inferior. Estábamos hablando que no había ni penicilina, ni grande. Imagínense que Balzac murió a los 53. Y esa vida prodigiosa de un gran escritor, de un hombre que le interesaba todo, ¿no? La importancia de que te interese todo, ¿no? Para poder hacer una gran obra. Cuando fue lo de Notre Dame, el incendio de Notre Dame, pensamos un poco, ya está, la van a reconstruir, pero la pueden reconstruir y se hablaba de que la vamos a reconstruir como la describió Víctor Hugo. Claro, son faros. Cuando hablábamos de que está en Jersey, ahí la isla de Inglaterra, frente al Canal de la Mancha, frente a Bretaña, ahí donde fue cerca de Normandía, cerca del día D, donde hubo el desembarco, donde está la película esa de Netflix, del pastel de papas, de Gershey. Este hombre escribía frente al mar, el océano lo inspiraba, se levantaba a la noche desnudo y escribía parado y escribía y seguía escribiendo. Será un don, siempre tendremos eso cuando vemos con estos artistas, cuando vemos a Dalí, a Beethoven, a Mozart, a Maradona, a Piazzolla, cuando vemos a Bach o cuando vemos a Shakespeare. Será un don, vendrán con un destino, tendrán esa facilidad, se hará, el artista nace, se hace. Bueno, nació con eso, dice que a los 14 años era prodigioso lo que ya había publicado. Hablamos seguramente de uno de los primeros escritores profesionales, de uno de los escritores que nos va a acompañar mucho tiempo, porque han pasado los años, las décadas y los siglos, está más vivo que nunca, porque la gran literatura nos habla de los grandes temas de la condición humana. Y hoy nos encargamos de hablar un poco, de degustar, de deglutir, de asimilar, de ver quién fue este francés que nació allá a principios del siglo y escribió una grandiosa obra y un gran hombre, un gran escritor y una letra increíble. Yo sé que a la gente le va a gustar el musical, que lo va a asociar. Traten de leer el libro y traten de ver algunas versiones de algunas buenas películas sobre Los Miserables, que las hay. Hay una muy buena que trabaja Uma Thurman, que no es musical, esa creo que es una de las más lindas. Hay legendaria, pero qué alma, ¿no? Para hablar de almas que él se comunicaba, qué alma la de Hugo, ¿no? Hoy seguramente apareció, vio cuando se cayó la lámpara, está grabado, nuestro amigo Gustavo lo va a constatar. Le mando un beso gigante a Cristina, que se unió, no sé si está ahí todavía, a Sebastián, a Diana, nuestros amigos que está con Dani, con su pareja, viendo el programa. Les mandamos un saludo cariñoso porque lo ven a veces grabado, se los mandamos, como se lo mandamos a Mabel, a nuestra profesora de inglés, como se la mandamos a la Mabel, la amiga del campo, le digo yo, porque lo ve en el campo, en la soledad y sobre la ruta 2,
y después a nuestro amigo de Australia, Norberto, y gracias a todos. Le pido a la gente que se suscriba, que comparta, que lo envíe a algún amigo. Es lo máximo que nos pueden acercar en generosidad. Tratar de compartir, de poner un me gusta para que el programa siga teniendo un poquito más de vida y un poquito más de aire. Nos vamos yendo, viene un fin de semana. Dicen que va a llover. Son cosas que pronostica el servicio meteorológico, que a veces acierta, a veces no acierta. Dicen que mañana a la mañana llueve, que a la tarde se va a poner un poco. No que va a mejorar, sino que se va a poder estar. Que el domingo vuelve a llover y que el lunes hay que trabajar, que el martes hay que trabajar, que el miércoles es feriado. Y allí van pasando los días, va pasando los años, va subiendo el dólar, va viniendo la inflación. Usted se va poniendo viejo frente al espejo, le sale una arruga, empiezan a aparecer mosquitos. Usted dice, pero ¿cómo es esto? Es la vida que se nos va y se nos escurre como agua entre los dedos, como la canción que cantaba Eros Ramazzotti, a quien le gusta muchísimo a nuestro amigo Gustavo. Gustavo, un beso enorme a Gustavo, que está en Bérgamo, que nos ve, que nos compagina, que hace producción. Un saludo a Hernán, que va a volver. Van a volver como volvieron las oscuras golondrinas de Beckett. Volverá como volvió Hugo y lo esperaba 1 millón de personas allá en la estación de tren. Y bueno, les digo una cosa. Víctor Hugo nació el mismo día que yo. El mismo día, el 26 de febrero. Yo siempre me acordé, porque no hay poca gente que nació tan relevante. Y la personaje más relevante, bueno, es este Pisciano. Y muchas cosas nos parecemos, tenemos el mismo talento, las mismas condiciones, tenemos muchas cosas muy parecidas, pero bueno, no podemos, yo lo que no puedo es hablar con los muertos todavía, pero bueno, será que la miseria ya me está alcanzando, por eso Los Miserables. Nació el 26 de febrero de 1802, yo el 26 de febrero de 1977 venía yo al mundo. Bueno, 155 años de diferencia. Gracias a Nora, gracias a Mabel, gracias a toda la gente, a Copérnico, a José que está volviendo de Mendoza, a todos, a Elena, a Cristina, solo Cristo salva, Dai se unió, un beso a Alexis, a Berelexis, a Jarovsky y a Dai Schalt. A todos esos nombres, a todos esos apellidos, gracias por hacer compañía, gracias por compartir este rato de viernes a la noche, fabuloso, a los compañeros, a los amigos, a los que no conozco y a todos los que están acá, gracias por un viernes más. En este viernes y saludo y un cariño enorme a todos los médicos, a todos esos que son médicos de raza, como lo era mi padre, que sentía una cierta empatía con el paciente, como decía Favaloro, pongámonos en el lugar del paciente. No son cosas, no son productos, no es un comercio, tiene que haber una cierta apatía con él, tiene que haber es una vida que hay atrás, aparte de un paciente. Un beso enorme a todos, se me cuidan, se nos cuidan, sigan usando barbijo, sigan lavándose las manos, sigan tratando de pelear contra la estupidez de la sociedad, porque es una sociedad que viene a contramano, de que pare y cese la violencia, de que tratemos con respeto al otro, al semejante y nada más y nada menos. Cosas básicas vamos a tener que repetir y educar a los chicos y a la gente. Cosas sencillas vamos a tener que, conceptos sencillos, ¿viste? Porque hemos perdido en la pandemia cosas. Mira, respetemos al otro, eduquemos al otro y tengamos respeto por la vida. Cosas fundamentales. Es como que para ganar tenés que meter la pelota dentro del arco contrario, que para jugar bien se la tenés que pasar a un compañero. No es tan difícil. Pero bueno, cuando lo sencillo se hace difícil, hay un problema, un gran quilombo en la sociedad. Bueno, señores, ahora sí, no los interrumpo más, los dejo descansar, los dejo que vayan, que sean parte del sistema, que entren a Netflix, que entren en la televisión. Me han regalado 1 hora de su vida, que no es poco, y yo se los agradezco. Hoy fue Víctor Hugo, hoy fue la actualidad, hoy fue un audio anómalo más.
Será hasta el viernes que viene, Dios mediante. Yo, Mariano Luis Bermán Blanchetti, nací un mismo día que Víctor Hugo. Es lo único en que nos parecemos, que nacimos el 26 de febrero y somos piscianos. Para rematar el programa de hoy. Un beso, un abrazo, un cariño, a cuidarse. Y será hasta el viernes que viene, Dios mediante. Chao, hasta luego, hasta el viernes que viene. Gracias.